Feliz cumpleaños a la cumpleañera. Gracias. Hola Lili, ¿cómo amaneció en este su día? Happy Yeah. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Me La encanta primer decir serenata del día, ¿sí ve? happy Y en inglés, en inglés. en inglés, en pronunciado. Va a tocar ponerla a leer. El inglés, sí, sí, sí. Ay, feliz cumpleaños Lili, nos alegramos mucho de este día que el Señor le da. Deseamos que tenga un feliz día, que le den muchos regalos, pero sobre todo que pueda ver la gracia y el favor del Señor en este día para con usted, para con su familia, todas esas bendiciones que ya el Señor le ha concedido anteriormente y las que vendrán, que sabemos que vendrán porque Él es bueno. Entonces, feliz cumpleaños Lili, la queremos mucho en esta casa. Ya voy para allá. Bueno, bueno. No, para mí también todos ustedes son expresiones del Señor, de verdad, para que más pedir. Ya hemos recibido todo lo que necesitamos en Cristo. No podemos pedir más. La gracia para que nos ayude a vivir. No, pero siga pidiendo, el Señor no le molesta que le sigamos pidiendo. No deje Eso, de pedir. gracias para Hola Gisela, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Bienvenida por acá. Hoy estamos contentos porque estamos celebrándole el cumpleaños a Liliana Sánchez. sí, 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 sí. Ah, mire, sí ve las bombas que le mandé pedir y todo, sí ve. ¿Cuál bomba? Que en el cuarto le pusieron bombitas. Que le muestre a Juli, por Ah, no, pero esas eran unas, esto es reciclaje. Mm. Eso fue de otro cumpleaños. Es que las tienen ahí todo el año para que cada cumpleaños se tomen la foto. Ay, bueno, no, pues estamos muy, muy agradecidos entonces hoy con el Señor por la vida de Liliana y ahora porque, bueno, llevamos muchos años en este caminar en la vida cristiana como hermanas y bueno, ahora como educadoras en casa y con la filosofía de Charles Mason. Entonces, pues vamos a orar, hoy es una oración muy especial. Qué bueno, Gisela, qué bueno, me alegra muchísimo que estén bien. Entonces, oremos. Padre nuestro, bendito Señor, te alabamos, Padre, y te adoramos. Glorificamos tu santo nombre, Señor, porque tú eres digno. Gracias por este día, este bendito día, Señor, que te ha placido concedernos. Gracias porque hoy es un día especial en el que podemos celebrar la vida de nuestra hermana Liliana Sánchez, Señor, por la obra que tú haces en su vida, por la transformación, Señor, que has hecho desde el día en que, por tu gracia, Señor, has decidido salvarla y que ahora, Señor, nos permites compartir en este peregrinaje la vida cristiana, Señor, hasta que un día estemos contigo. Gracias por esos años de vida, gracias por guardarla también, por concederle la salud, una familia amorosa, Señor, que la ama. Gracias también por ponerla en nuestra iglesia para servir juntos, Señor, para servirte a ti juntos. Gracias, Señor. Gracias también porque nosotros como familia hemos sido bendecidos por ella y por eso te estamos muy agradecidos por esta vida tan especial. Te alabamos, Padre, te glorificamos por la vida que has puesto en Liliana Sánchez y te pedimos que tú, Señor, sigas guardándola, sigas cuidándola. Sabemos que tú lo haces, Señor. Te pedimos que tú le permitas tener hoy un día especial, Señor, un día en el que ella pueda ver tu bondad y favor, donde ella pueda acercarse más a ti, donde pueda solo darte la gloria a ti, Señor, que eso lo haga especial. Bendito, Señor, eres tú. Ponemos también esta lectura delante de tus manos pidiéndote que más familias, Señor, puedan ser
bendecidos por esta lectura, para que en sus hogares, Señor, entonces puedan educar en casa con un buen método, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Ay, mire, ahí le Gracias dedicaron. por esa oración. Qué bueno. Gracias. Feliz cumpleaños, Liliana. Gracias por cada tiempo que invierten en estas lecturas. Son de mucha bendición. En especial por el inglés bien pronunciado. Por esa pronunciación. Liliana, feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga. Le dice Gisela. Bueno, hoy a ver. Bueno, mientras Lili se va organizando, quienes quieran mandarle también un mensajito de feliz cumpleaños, ahí los vamos a estar leyendo. Mira, ahí está en Se me primera fila. fue, no alcancé a escuchar nada, Nancy. ¿No? Se me fue, no, se quedó congelada la imagen. Bueno, entonces ya vuelvo y le leo. Aquí, Bueno, oye, vuelvo y le leo entonces. Mire, Gisela dice, Liliana, feliz cumpleaños, que Dios la bendiga. Lino Fino, bueno, que es el nombre de la página, pero detrás hay una querida persona. Dice, feliz cumpleaños Liliana, gracias por cada tiempo que invierten en esas lecturas, son de mucha bendición. Y por aquí, Reforma Ibagué. Muchas felicidades a la hermana Lili, el Señor le bendiga, la queremos mucho. Y le mandaron ahí todos los regalos, mire, 2 tortas, un regalo y un uy, no, me voy, pero a quedar súper lleno hoy. regaladísima. Gracias a Bueno, todos por sus muchas palabras gracias. y así sea. Deseos. Muchas gracias. Bueno, ahí pueden ir dejando los mensajitos y más tardecito, cuando terminemos, seguimos leyéndolos. Bueno, continuamos entonces con la parte 5 de la lectura del volumen 1 de la filosofía de Charles Mason. Nos acercamos más al final, son 6 partes, entonces la parte 5 es muy importante porque es el tema de todas las lecciones, pero pues es realmente corto. Entonces, pues pendientes ahí de las lecturas. Continuamos dentro de esa parte en el punto 3, que son otras consideraciones sobre el jardín infantil. Entonces hemos venido hablando sobre todo para los más pequeños. En esa época el jardín infantil era de los 5 a los 6 años, porque iniciaban, si no estoy mal, primero a los 7. No es como ahorita que el jardín infantil son desde los 2 años, más o menos, mejor dicho, desde que nace el maternal. No. Y bueno, continuamos entonces con ese punto 3 sobre el jardín infantil. Vamos a terminarlo hoy, Dios mediante. Transmisión, sí, sí, a mí también se me congeló. Pero, ¿era yo también o no sé? Bueno, cambiaron a Lili, sí la cambiaron.
Nos dieron a otra en reemplazo por los 40 años. Bueno, vamos a ver si ya podemos comenzar la lectura. Entonces, les recuerdo que esta lectura la hacemos con, ahora sí, con el permiso. Señora, no escucho. Me tocó salirme. Sí, bueno. Entonces lo hacemos con el permiso de Educadores en el Hogar Charlotte Mason Iberoamérica. Y como les digo, vamos en la parte 5 en el punto 3. Entonces vamos a terminar, Dios mediante, hoy este punto 3. Y entonces, Lili, si quiere, sí, yo creo, ya la veo mejor, ya no la veo pixelada. Iniciar con padres y maestros deben sembrar oportunidades, hasta Helen Keller. No me, hasta opción de la señorita Sullivan sobre los sistemas educativos. ¿Vale? Padres y maestros deben sembrar oportunidades. El error educativo de nuestros días es que creemos demasiado en los mediadores. Por el contrario, la naturaleza es mediadora de sí misma. Ella solo se propone buscar trabajo para los ojos y los oídos, el gusto y el tacto. Ella aportará al cerebro los problemas y al corazón los sentimientos, y el rol de la madre o la maestra en los primeros años, de hecho durante toda la vida, es sembrar oportunidades y luego quedarse en un segundo plano, lista para dar una mano de guía o de restricción solo cuando sea muy necesario. Las madres eluden su trabajo y lo ponen, como dirían ellas, en mejores manos que las suyas, porque no reconocen que lo más importante que se les pide es la sabiduría de dejarlos ser, ya que toda madre tiene en la naturaleza una más que suficiente sirvienta que ordena el debido trabajo y el debido descanso de la mente, los músculos y los sentidos. En cierto modo, los hijos de los pobres tienen mejores oportunidades que los de los ricos. Los niños pobres obtienen su educación a partir de las costumbres del hogar, pero mucho se puede enseñar en una guardería ordenada sabiamente, y tanto las personitas como las posesiones que la ocupan deberían, como he dicho, permitir mucho entrenamiento al tipo de kindergarten, a la pequeña familia en el hogar. A los 6 o 7 años se deben comenzar lecciones definidas, que no es necesario diluir ni servir con mermelada para las agudas inteligencias que llegarán a influenciar de tal forma. Niños solos. ¿Pero qué pasa con los niños únicos o el niño demasiado mayor para jugar con su hermanito? Seguramente el kindergarten es una bendición para ellos. Quizás lo sea, pero mejor sería tener un niño vecino por compañero, con quien juegue de manera frecuente. O una joven niñera vivaz. Un niño terminará por enseñar a sí mismo a pintar, pegar, cortar papel, tejer a palillo, tejer a telar, martillar y aserrar, hacer cosas encantadoras con barro y arena, construir castillos con sus ladrillos, y hasta se enseñará a sí mismo a leer, escribir y sumar, además de adquirir un sinfín de conocimientos y conceptos sobre el mundo en que vive, para cuando tenga 6 o 7 años. Lo que yo sostengo es que él hará estas cosas porque él lo elige, siempre que el estándar de perfección se mantenga frente a él cuando haga sus pequeñas obras. Al niño se le debe permitir que ordene cierta parte de su vida. Los detalles de la vida familiar le darán el reposo de una vida ordenada, pero en cuanto a los demás, debería tener más tiempo para el crecimiento libre del que es posible realizar en la más encantadora escuela. El hecho de que las lecciones parezcan un juego no es un factor de alabanza,
Los niños solo adquieren la libertad del juego y el sentido de ordenar por sí mismos que se da en el juego. La mayoría de nosotros no tiene oportunidades suficientes para ordenar nuestra propia vida, por lo que es bueno aprovechar los años en que se les puede dar a los niños esta gozosa experiencia. Helen Keller. Creo que lo que he dicho sobre el desarrollo natural en oposición a todo sistema organizado con demasiado cuidado está respaldado por una contribución reciente de un valor único a la ciencia de la educación. Me refiero a la autobiografía de Helen Keller. Cuando tenía 19 meses, Helen sufrió una grave enfermedad que le provocó perder la vista y el oído. Y, en consecuencia, el habla. Nunca recuperó los sentidos perdidos y así se encontró, como diríamos, un alma sellada de manera casi irrevocable, a la cual no se podía alcanzar sino a través del solo sentido del tacto. Sin embargo, el libro que escribió esta dama, escrito con sus propias manos, sin ayuda, utilizó una máquina de escribir y sin apenas revisión, debe catalogarse como un clásico por la pureza y riqueza del estilo, independientemente del interés vital que reviste el tema que aborda. ¿Cómo se logró tal milagro? La propia Helen dice de su infancia que, salvo unas pocas sensaciones, invariablemente estuvo rodeada por las sombras de la prisión, pero las rosas siempre estaban allí, y ella tenía el sentido del olfato, y había amor, aunque ella no amaba entonces. Cuando tenía 7 años, la señorita Sullivan vino a ella. Ella misma había sido no vidente por varios años y había estado en Perkins Institute, fundado por el Dr. Howe, quien también dio la libertad a la inteligencia de Laura Brickman. Pero la señora Sullivan no era un mero producto de alguna institución, sino una persona de elevada cordura y condición moral, que confiaba en su iniciativa personal y consciente desde el principio de que su trabajo era dar libertad a la personalidad de su pequeña alumna y de ningún modo superponer la suya. Así salí de Egipto, dice la señora Keller sobre la llegada de su maestra, y la voz que escuchó del Sinaí dijo: el conocimiento es amor, luz y visión. Y luego prosigue la asombrosa y fascinante epopeya que cuenta cómo ocurrió todo, cómo la palabra agua fue la llave que abrió las puertas de la mente de la niña, y la palabra amor abrió aquellas del cerrado corazón. A partir de entonces, muchas palabras nuevas llegaron cada día trayendo consigo una multitud de ideas, y no es exagerado decir que esta niña, encarcelada y desolada, entró en posesión de una herencia de pensamiento y conocimiento, de alegría y de visión tan enorme que pocos de nosotros que podemos ver y oír alcanzamos. El instrumento utilizado en esta gran liberación no fue más que el conocido alfabeto manual, seguido en el transcurso del tiempo por libros en relieve y braille. Opinión de la señorita Sullivan sobre los sistemas educativos. Al igual que todos los grandes descubrimientos, este descubrimiento de un alma estuvo marcado en todos sus pasos por la simplicidad de la señorita Sullivan. Sentía poco amor por los psicólogos y todas sus costumbres. Decidió no realizar experimentos y no iba a permitir que se tratara a su alumna como un fenómeno, sino como a una persona. No, dijo ella, no quiero más materias de kindergarten. Estoy empezando a sospechar de todos los sistemas de educación complicados y especiales. Me parece que están construidos sobre la suposición de que cada niño sufre una especie de trastorno mental
y que hay que enseñarle a pensar, mientras que si se deja al niño solo, pensará más y mejor, aunque lo muestre menos, aunque lo muestre menos. Déjelo ir y venir libremente, que toque cosas reales y que combine sus sensaciones por sí mismo. En lugar de sentarse al interior de una pequeña mesa redonda, mientras que una maestra de voz dulce sugiere que construya un muro de piedra con sus bloques de madera, o haga un arco iris con tiras de papel de colores, o que plante árboles de paja en macetas hechas de cuentas. Una enseñanza así llena la mente de asociaciones artificiales que deben eliminarse antes de que el niño pueda desarrollar ideas independientes a partir de experiencias reales. Es algo magnífico tener un estudio de la educación, por así decirlo, de novo, en el que vemos el triunfo de la mente, no solo sobre obstáculos naturales en apariencia insuperables, sino sobre el cerrado muro de la educación sistematizada, que es un obstáculo más insuperable para cualquier pobre niño de lo que sus graves carencias fueron para Helen Keller. El kindergarten en los Estados Unidos. Este asunto del jardín de infancia, en tanto lugar adecuado para la educación de los niños pequeños, es tan importante que quisiera recomendar a los padres y maestros que revisen este tema en los informes especiales publicados por la Junta de Educación. Debemos ir a los Estados Unidos para presenciar la apoteosis de una teoría educativa. Digo teoría en vez de práctica, porque la mente estadounidense como la francesa me parece en extremo lógica e impulsiva en abundancia. Llega una teoría, se le da muchísima atención y se pone en práctica con todas las conformidades de rigor a una escala magnífica para que haga lo que debe hacer a favor de la educación en un gran pueblo. En otras palabras, la ciencia educativa en Estados Unidos parece ser deductiva en lugar de inductiva. Las teorías se traducen en experimentos con un celo y una generosidad verdaderamente imponentes. Por el contrario, para llegar a una teoría inductiva de la educación se debe hacerlo a través de experimentos largos, lentos, variados y laboriosos que revelan de a poco en poco la verdad universal. Los estadounidenses han elegido quizás el camino más fácil y al final ellos también experimentan su teoría. El sistema del kindergarten ilustra lo que quiero decir, porque a pesar de su nombre alemán, el jardín de infancia no es un producto común en la patria alemana, pero es en Estados Unidos donde las ideas de Froebel han recibido su mayor desarrollo, donde el kindergarten se ha convertido en una religión y la gran maestra en una profeta. A pesar de ello, el impulso se acabó y ahora está en proceso de debilitarse. El señor Tislenton Mark sobre el kindergarten. Según el señor Mark, cuyo hábil ensayo sobre la educación moral en las escuelas estadounidenses ofrece material para una reflexión muy provechosa, incluso un froebeliano estacionario se ve impulsado a tener algo mejor de que sostenerse que del ipse dixit, de latín y significa ya lo dijo él mismo, del gran reformador. La palabra kindergarten ya no es un nombre propio que significa siempre y en todas partes la cosa sola, única, original e idéntica. Es un nombre común y como tal tiene asegurado un lugar más permanente en el habla estadounidense. Es decir, el pensamiento educativo en Estados Unidos tiende hacia la concepción amplia y natural expresada en la frase "la educación es vida". Pero yo desearía que los educadores renunciaran al nombre kindergarten. No puedo evitar pensar que para las mentes concienzudas es un esfuerzo hacer que la doctrina y la práctica froebelianas abarquen las concepciones más amplias y vivas que existen hoy en el exterior. Incluso la práctica reestructurada del jardín de infancia se ve obligada a sufrir la memoria y el hábito en torno a las debilidades que señala el Dr. Stanley Hall en las siguientes palabras. El Dr. Stanley Hall sobre el kindergarten.
La nueva divergencia intelectual más decadente de los frobelianos estadounidenses es el énfasis que ahora se pone en los juegos maternales como la cúspide de la sabiduría del jardín de infancia, que incluyen poemas muy toscos y música e imágenes de mala calidad, que ilustran ciertos incidentes de la vida infantil que se cree que tienen un significado fundamental y esencial. Los he leído en alemán y en inglés. He rasgado la música y he dado una breve serie de conferencias como simpatizante, tratando de infundirles todo el vino nuevo de significado que puede pensar. Pero he llegado a la conclusión de que, si no son completamente malsanos y dañinos para el niño y producen en el maestro hábitos intelectuales anticientíficos y poco filosóficos, de todas maneras deberían reemplazarse por las cosas mucho mejores que están disponibles ahora. Otro error cardinal del jardín de infancia es la intensidad de su devoción por los dones y las ocupaciones. Froebel mostró una gran sagacidad al idearlos, pero al salir de sus propias manos se convirtieron en una expresión muy inadecuada de sus ideas educativas, incluso para su época. Él pensó que se trataba de una gramática perfecta del juego y un alfabeto de las industrias del trabajo, pero estaba completamente equivocado. El juego y la industria estaban entonces relativamente subdesarrollados, y aunque sus dispositivos eran beneficiosos para los niños campesinos del país, para los niños de la ciudad moderna tenían una vida muy pálida e irreal. Con estas importantes declaraciones debo concluir este superficial examen de la importante pregunta sobre si el kindergarten es el mejor lugar de instrucción para el niño. Muy bien. Vamos entonces, con esto ya terminamos el punto 3 de la parte 5. Continuaríamos entonces confiando en Dios en el punto 4 mañana. Y me llamó mucho la atención esta parte, ¿no? Bueno, ese tema de que tenga una voz acerca de lo que estaba pasando en esa época en Estados Unidos nos atañen también a nosotros, ¿no? En el sentido de que la educación aquí es la que se trajo de Estados Unidos y se trae como la sombra de lo que era ya en esa época. Entonces, pues muy interesante que lo toque, ella siendo pues de Londres, pues pueda tener esa precisión de lo que estaba pasando en esos momentos en Estados Unidos, y también que ella dice que, o sea, en ese momento estaba en el apogeo del kindergarten allá, pero dice que ya comienza a ver el declive. Pues imagínense, en nuestros tiempos ya se ve solo el declive de lo que está pasando realmente allá y acá, ¿no? De la educación. Y me llamó mucho la atención esta frase: estoy empezando a sospechar de todos los sistemas de educación complicados y especiales. Me parece que se han construido sobre la suposición de que cada niño sufre una especie de trastorno mental y que hay que enseñarle a pensar, mientras que si se deja al niño solo pensará más y mejor, aunque lo muestre menos. Esa frase, o sea, de la señorita Sullivan a esta niña que cuidó, a Helen Keller. Muy interesante porque precisamente es eso, o sea, la mayoría de maestros piensan que los niños no pueden pensar y que tienen que enseñarle a pensar. Entonces es muy interesante, o sea, Y de ahí el que los niños se les quita como la capacidad que el niño también construya conocimiento. Ese puede ser también un gran error de la educación tradicional. muy interesante. Entonces podemos ver ahí como, si bien digamos que Charles Mason muestra el tema del kindergarten como lo positivo de ello, de cuando se creó, de la forma que se creó, ¿sí? No trata como de atacar este sistema, sino de mostrar, bueno, esto es lo bonito que tienen allá, pero si lo hacen en casa sería mucho mejor. Si le quitamos esto sería mucho mejor, o sea, eso es lo bonito y eso es lo mejor que pueden hacer ellos, pero no es lo que el niño necesita. Entonces, muy interesante esa comparación que vimos del kindergarten. Entonces, bueno, les invito entonces a continuar, ya nos falta poco como les comenté inicialmente, ya terminando el punto 5,
que es en el que estamos, que es las lecciones, todavía nos falta ver ya como tal, cómo asienta el tema de las lecciones, de matemáticas. Bueno, lo que la mayoría está como preguntando, bueno, dígame qué hacer, cómo se hace, cómo hago lectura, cómo hago matemáticas. Bueno, ya vamos a ir a esa parte, ya vamos a comenzar. Y después vendría el punto 6, que es la parte 6 es cortica, y ya terminaríamos el volumen 1. Entonces, muchísimas gracias a los que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias a todos los que dejaron un mensajito para Liliana en su cumpleaños, en el día de su cumpleaños. Bueno, a ver si por aquí no. La única fue que Ivo, que dijo que cambiaron a Lili. No la cambiaron. Y bueno, y ya todos el resto de saludos que le dejaron. Bueno, feliz cumpleaños nuevamente, Lili. Muchas bendiciones en este día y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en la lectura. Bendiciones en este día. Chao. Chao.